Las energías renovables ya no están de moda y no es porque el planeta no las necesite. Los nuevos estándares retributivos castigan a estas energías limpias. Las grandes multinacionales perderán millones de euros con las modificaciones que ha realizado el Ministerio de Industria que dirige José Manuel Soria. Aunque lo más preocupante son las miles de familias que invirtieron sus ahorros en una inversión que el mismo Estado, aunque con otro color político, calificó como rentable y segura. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La energía eólica y la fotovoltaica ha pasado del negocio del siglo a un negocio cuanto menos ruinoso. Los caros proyectos se avalaron incluso con el patrimonio y con los cambios de reglamentación será muy difícil recuperar su inversión. El sector eólico y el fotovoltaico se reparten un panorama desolador. La desaparición de las primas podría provocar cierres, quiebras y concursos de acreedores en los productores de energías renovables. Esta noche queremos analizar cuál es la situación de este sector y prever qué puede pasar en un futuro cercano. Para ello, esta noche nos acompaña Eugenio García Tejerina. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Presidente de APECIL, que es la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León. Un poco menos, secretario general y voy que me va. Secretario general. Hay un presidente que estará viendo este programa que a lo mejor se siente incómodo. Vamos a respetar. Es un gran presidente, además. Hay que tener, con los que están por encima hay que respetarles. Sí. Yo en la mili me arrestaron 4 días por tratar de tú a un superior, siempre hay que eso tenerlo en cuenta. ¿Soplan malos vientos para las energías renovables? Sí, y además llevamos con la ciclogénesis explosiva, por seguir con el símil, más tiempo del que sería razonable. Es evidente, la situación actual, a lo mejor por extrema, quizás ha puesto de manifiesto algo que ya viene de lejos. Ya llevamos 3 o 4 años en el que se invirtió completamente el sentido de la orientación de los gobiernos, porque en esto ha habido una continuidad, y desde entonces asistimos preocupados inicialmente y ahora tremendamente alarmados a una sucesión de medidas regulatorias que, el daño que han hecho a un sector que era, se decía, y con razón, referente, modélico, marca España, generador de riqueza, puestos de trabajo, etcétera, etcétera, se ha convertido en un sector, no diré que abatir, pero desde luego un sector objeto de un sistemático maltrato regulatorio por parte del gobierno, ¿no? Y el problema es muy serio. Alberto Nieto, delegado de Ampier de Castilla y León. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad. Ampier, si ustedes no lo conocen, es la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energía Renovable, que durante los últimos tiempos, sobre todo en las últimas semanas, están recorriendo prácticamente todas las provincias de España, sí, para presentar la situación que están padeciendo, sobre todo los pequeños productores. Hablan de unas 55.000 familias, 6.000 si lo centramos aquí en Castilla y León. ¿Qué puede pasar si continúa adelante esta reforma, no hay una modificación con todas estas pequeñas familias, estos inversores? Pues básicamente el problema que tenemos es un impago, literalmente. Antes de nada quería puntualizar 2 aspectos que has dicho. En un primer momento has hablado del negocio del siglo. No era el negocio del siglo, era un buen negocio en el cual nosotros lo que hicimos, tanto todos los inversores en energías renovables, esas 55.000 familias a las que representa Ampier, que es la asociación de los pequeños productores de energías fotovoltaicas, fue fiarnos del gobierno y más concretamente de la publicidad que el gobierno hizo a través del IDAE en el año 2007, que decía clarísimamente cuál era esa rentabilidad. El otro día asistimos atónitos, como el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia decía que alcanzábamos rentabilidades del 25% y que por eso teníamos que asumir esos cambios normativos. Bueno, nos parece una burrada. Entonces no era el negocio del siglo
Y resumiendo y tomando de nuevo lo que me comentabas de qué puede pasar directamente, lo que amenazamos es quiebra, obviamente. Con este recorte que puede llegar hasta el 54% en el peor de los casos, sobre todo las instalaciones del sur, pues nos vemos abocados primero a una peregrinación a los bancos para solicitar la refinanciación de nuestras instalaciones, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos tener que entregar las garantías que pusimos para realizar esas instalaciones. Luego iremos paso por paso con esa situación. Lo del negocio del siglo era lo que se decía. Se decía. Y durante los primeros años así se hablaba, porque bueno, incluso... Desgraciadamente se dijeron muchas cosas que no eran verdad. Pero se llegó a decir, un molino que está allí, que no hay que darle de comer y que está generando beneficios, etcétera, etcétera, pues era un buen negocio. Es verdad que se prometieron unas cosas negocio, y luego no se han cumplido. Pero no se han cumplido. También está con nosotros Fernando Martínez, buenas noches. Hola, buenas noches. Que es el director de Iberdrola Renovables aquí en Castilla y León. Gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Pequeños inversores, también las grandes compañías están sufriendo bastante con esta reforma energética porque ustedes, al menos si hubiera estado en sus manos, no lo hubiesen hecho así. No, yo creo que no. Yo creo que uno de los grandes méritos, si se puede decir así, de esta reforma o de esta previsible reforma es precisamente que ha puesto de acuerdo a todos los implicados en el sector de las renovables, tanto a los pequeños inversores como a las grandes compañías. Yo creo que a pocas reformas han tenido una contestación por parte de todo el sector y yo creo que ese es uno de los grandes errores de esta reforma y es que se ha realizado sin contar para nada con los agentes implicados, no se ha contado con las asociaciones con las que se debía de haber conocido su punto de vista, ni con las grandes empresas. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes defectos de esta reforma. Y por último nos acompaña Teodosio del Caño, director técnico de Onís Solar. Buenas noches. Muy buenas Gracias noches, por estar aquí. por Su empresa, como otras muchas, me imagino que también crecieron en Castilla y León, en el resto de España, con una normativa diferente que me imagino que ahora mismo también con los cambios están sufriendo y a lo mejor mucha parte del trabajo del negocio incluso se ha ido fuera de este país. En nuestro caso concreto siempre hemos sido una empresa global, entonces hemos tenido un nivel de facturación fuera de España bastante elevado. Lo que pasa que ahora realmente el problema es que el nivel de facturación en España va a ser cero y sobre todo a nosotros nos preocupa más el futuro, ¿no? Porque el cambio regulatorio, incluso con la ausencia de primas, impide el desarrollo de la generación distribuida de una manera inteligente en este país, ¿no? Y una empresa como Onyx, cuyo objetivo es la integración arquitectónica fotovoltaica, donde la fotovoltaica es una propiedad activa más, junto con el desarrollo de materiales inteligentes que aportan eso precisamente, propiedades pasivas y activas, pues en nuestro mercado concreto, que es la eficiencia energética en edificios, pues la nueva regulación es un verdadero drama. Pero yo quiero ir más allá de las renovables y realmente destacar que esto ya no es un problema de las renovables. El problema de este país es que nunca ha habido una estrategia largoplacista en el sector energético y al final son vaivenes políticos. En el año 1986 fue una moratoria nuclear, posteriormente fue una apuesta brutal por la cogeneración, después una apuesta brutal por las renovables y luego marcos jurídicos que se toman con decisiones cortoplacistas. Y esto genera un desastre que hace que aquí gente que representamos intereses completamente distintos estemos de acuerdo que realmente el Ministerio de Industria o no conoce el sector energético de este país o lo único que le interesa es un resultado a corto plazo, dejar ahí la patata caliente y ver quién la resuelve. Y aquí son decisiones políticas que se toman, desde luego, sin tener en cuenta a los agentes. Y ese es el problema realmente de todos los problemas del sector energético en este país, no solo de las renovables, que eso quiero también hacerlo destacar, ¿no? O sea, este problema dentro de 5 años, si las cosas no cambian mucho, le seguiremos teniendo, habiendo hundido 3 o 4 industrias, no solo las renovables, sino otras muchas. Bueno, no es sencillo explicar la reforma energética de este país, es más bien, diría que es bastante complejo. Los promotores de energías renovables exigen seguridad jurídica, que se respete lo que se dijo con el anterior gobierno, de lo contrario dicen que no van a poder pagar los créditos contraídos, al menos los pequeños productores. Le resumimos los pasos que se han dado hasta la situación actual.
Estos dos hombres son el objeto de las críticas de todo el sector energético español. El ministro de Industria, José Manuel Soria, y su secretario de Energía, Alberto Nadal, han acometido en año y medio varias reformas que no han gustado a nadie. Su objetivo, reducir el déficit de tarifa, que ya roza los 30.000 millones de euros. Hay que financiar y hay que dedicar cada año una parte para amortizar el principal intereses de esa deuda. Y esas cantidades que se destinan a amortizar principal e intereses van retroalimentando el coste mismo. La reforma energética comenzó en diciembre de 2012. Se revisaron al alza tasas e impuestos. Por ello cesó su actividad la central nuclear de Garoña. En julio de 2013 un Real Decreto reducía las retribuciones a las instalaciones y las vinculaba al bono a 10 años. En diciembre de 2013 entraba en vigor la nueva ley del sector eléctrico, que incidía aún más en el recorte de las primas y marcaba la revisión automática de los costes fijos de la energía. Y en febrero de 2014 se conoce el borrador de la orden ministerial que concreta los recortes de las primas. El sector se ha puesto en pie de guerra y también algunas comunidades autónomas, como Extremadura, que va a recurrir la reforma. Entendemos inconstitucional la modificación que se plantea del régimen jurídico y retributivo de las plantas de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables con derecho a prima. Los recortes se aplicarán retroactivamente desde julio de 2013 y fijan un interés razonable a criterio de la Administración, de momento en el 7,5%. Hasta ahora el retorno medio era del 20%. Repercuten duramente en la eólica. El 37% de los parques, los anteriores a 2004, se quedan sin primas. Serán unos 1.000 millones de euros menos. Si este sector pudiese cerrar las instalaciones e irse a otro sitio, seguramente no estaríamos recibiendo el trato que estamos recibiendo por parte de las autoridades. En las fotovoltaicas los recortes variarán entre un 10 y un 54% dependiendo de los casos y rozarán los 700 millones. Muchos huertos solares podrían cerrar si los bancos no renegocian los préstamos concedidos. Y lo que hacen es 100% inseguridad jurídica total y encima no sé cuándo te pagaré ni cómo te lo pagaré. En total serán casi 4.000 millones, puesto que también afecta a minicentrales eléctricas, a plantas de biomasa y a las de tratamiento de purines. Si nos bajan la retribución un 40%, obviamente las plantas cerrarán de manera definitiva. Otro problema de la orden es su complejidad por la casuística en la que cae. Establece 1.400 tipos de retribución según variables de antigüedad, potencia, tecnología y otros factores. Además, esta reforma energética regula el autoconsumo, poniendo por primera vez tasas e impuestos al vertido del excedente de energía a la red general. Se lo comentábamos, es bastante complejo, pero ahí al final veíamos una suma de dinero que es como una resta de algo que se estaba dando y que el Estado lo necesita para a lo mejor otras prioridades, otros menesteres. Si no estuviésemos ahora mismo en una situación de crisis como la que tenemos, ¿esto hubiese sucedido? ¿El Gobierno hubiera hecho estos cambios que ha realizado? ¿Creéis? Seguramente no, o seguramente de otra manera, o seguramente con otras magnitudes y seguramente mejor. Yo creo, y en eso podemos estar todos de acuerdo, que una parte del problema es no tanto enfrentar una situación que había que arreglar, que es la falta de equilibrio en el sistema energético, sino una parte del problema es cómo se hacen las cosas. Apuntaba Fernando que hay un problema absoluto de falta de diálogo, y yo creo que en eso tiene que ver con las urgencias de un gobierno pues preocupado por problemas que es evidente que tienen una trascendencia enorme, como es cuadrar el déficit frente a Bruselas, acometer una serie de reformas con urgencia, bueno, pues para estabilizar la economía y que ésta sea capaz de remontar. Eso es así y eso es evidente. Y también es evidente que esas angustias que entiendo que los miembros del Gobierno tienen en estos momentos, pues condicionan la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, al hablar de estas cifras, ¿no? Había un compromiso por parte del Gobierno, pero que estaba escrito ya, o sea, no es una voluntad sino que estaba previsto ya en la norma que parte de los costes o del sistema fuesen asumidos por los presupuestos del Estado. Luego, si eso hablamos sobre ellos, las cuestiones extrapeninsulares y demás. Eso, en el último segundo, se cae y le dejan al Ministerio de Industria
con un roto de más de 3.000 millones de euros que deberían de haber ido a presupuestos. En el último minuto, el ministro de Hacienda decide, porque hay que llegar al 6,5%, nada más que por eso, que eso ya no lo asumen los presupuestos. Esas situaciones son las que provocan determinadas actuaciones regulatorias que nos han llevado como nos han llevado. Luego, respondiendo a la pregunta, seguramente sí. Es que al menos habrá que pensar que los consumidores han salido beneficiados, por lo menos, o no, o tampoco. Pues hombre, si vemos el IPC eléctrico de los últimos años de este país, desde luego es obvio que no, porque los consumidores están sufriendo muchísimo. Estamos hablando de términos tan duros como pobreza energética. Yo entiendo que en un país donde muchas familias viven de unas ayudas de 426 euros o la pensión media está en 700 euros, una factura de la luz para un usuario que puede rondar los 100 euros mes, pues habrá meses realmente críticos. Y esto no es algo que estemos... o sea, es que esto es algo que estamos viendo. Que realmente al final no estamos ofreciendo soluciones a ninguna gente, ni al usuario, ni a las empresas interesadas, ni a las grandes empresas y sobre todo, insisto, no hay una política establecida de largo plazo. Y eso es terrible, porque sí que quiero hacer una anotación. España importa 60.000 millones de euros anuales en energía. Y luego resulta que la transformamos en energía eléctrica y nos sobra. O sea, en este país tenemos un problema muy serio y es, compramos 5 kilos de carne picada para hacer 3 filetes rusos, nos comemos 2, nos sobra 1 y encima ese 1 que nos sobra no se lo podemos vender al vecino. Es un problema muy serio. 40% de las importaciones de este país es energía. Esto no implica solo al sector energético, ni a las renovables, ni a nada. Implica a todos los agentes y a la productividad general del país. Es un problema también del cuello de botella, ¿no?, que se habla de España. Que Fernando seguro que tendrá que hacer algún comentario al respecto. Sacar luego la electricidad. Sí, ese es uno de los grandes problemas que tiene España como una isla energética prácticamente, que es pues las interconexiones con Francia y por tanto a partir de ahí con el resto de Europa, pues es uno de los temas esenciales que sin duda pues daría solución a uno de los temas planteados, ¿no? Pero a mí me gustaría, retomando lo que se ha dicho, el hablar cuando se habla del recibo de la luz o de lo cara que es la luz. Yo creo que la luz no es cara. O sea, yo creo que ahora mismo el precio de la producción y de la distribución de energía está en estándares europeos. Yo creo que el gran problema es lo que pagamos en el recibo y que no tiene absolutamente nada que ver con la luz, que obedece pues a políticas territoriales, sociales, medioambientales. Se ha convertido un poco en un cajón desastre donde se van cargando determinadas partidas y que eso ha generado pues, un incremento importante en el recibo de la luz. Y yo creo que la reforma se hubiera hecho de cualquier manera. Yo creo que este es el final, esperemos el final de una reforma, porque empezó ya en el tema de las renovables en el año 2009 con la creación del famoso registro de preasignación, es decir, ya se empezó a limitar la instalación de potencia. Yo creo que mientras estemos en la situación actual con un bajo consumo, con un déficit importante, yo creo que la reforma sí que era necesaria. Otra cosa es cómo se ha hecho y desde luego yo creo que ahí es donde sí es sustancialmente mejorable el procedimiento. Totalmente de acuerdo. La generación no es cara, lo que es cara es la factura. Efectivamente. ¿Las renovables son las grandes paganas de esta tarifa eléctrica? Las renovables son las grandes, según se dice, culpables de esta tarifa eléctrica. Pero puedo estar de acuerdo con Fernando en que en el recibo eléctrico pagamos muchos aspectos que no tienen que ver con la generación, pero en concreto las renovables sí tienen que ver con la generación, porque lo que no podemos decir, la parte de las renovables la sacamos de la parte de peajes, puesto que se trata, según dicen muchas veces las grandes compañías eléctricas, de una decisión política, pero no podemos para nada decir que las primas a las renovables son un aspecto independiente de la generación eléctrica, cuando la semana pasada, sin ir más lejos, el 63% de la energía, no sé recuerdo si fue el jueves o el viernes, provino de energías renovables. Entonces eso está clarísimo que es un concepto más de la generación eléctrica. Que la reforma energética se hubiese hecho de todas maneras, seguro. Que se ha hecho mal, estoy convencido de que se ha hecho mal.
Yo, más que decir que empezó en el año 2009, diría que ha venido siendo un rosario de parches desde el año 2009 e incluso antes. Y desde el sector que yo represento, pues nos encontramos con que en el año 2009 empezó el registro de preasignación. A continuación nos encontramos con un recorte de los años con los que teníamos derecho a la percepción de las primas. A continuación tenemos un recorte de las horas que tenemos derecho a la percepción de primas. Después, en el año 2012, nos encontramos con la moratoria con la cual se paralizan todas las inversiones en energías renovables en este país. Después, el 7% que tenemos aplicado todas las tecnologías a la generación eléctrica, y recordemos que es al total de la generación, no a los beneficios de las empresas, que es uno de los aspectos que Europa está vigilando, ese 7%, ese impuesto del 7%, que tiene muchas similitudes con el céntimo sanitario. A continuación nos encontramos con la no actualización de nuestras tarifas con el IPC, que es otro de los aspectos que también está vigilado por la Comisión Europea. A continuación, y llegamos ya al día 12 de julio del año pasado, y entonces pues adoptan unas nuevas medidas que no conocemos, que a día de hoy no están aprobadas. Hoy esa orden de tarifas, de estándares, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia la aprueba, todavía no está aprobada por el Consejo de Ministros, y lo que hace es dinamitar completamente el régimen con el que las renovables, retomando tu pregunta, hacemos las inversiones, nos cargamos todos los estándares con los que hicimos esas inversiones y nos encontramos con que no se nos da ninguna salida. O sea, reescribimos la norma y esto es lo que ustedes tienen, y a partir de ahora tenemos una rentabilidad supuesta razonable, un concepto completamente etéreo. Rentabilidad razonable de un 7,5% con unos estándares que fijo yo, y para justificarlo también, pues otro concepto que aparece en la norma es la empresa eficiente y bien gestionada. Entonces nos dicen que nos tiene que dar un 7,5% de rentabilidad desde el primer día que empezamos a generar, retroactividad en grado 1. Y si no es, es que nuestra empresa no es eficiente ni está bien gestionada. Esos productores de energía, que son de todo tipo, grandes, pequeños, me imagino que también habrá extranjeros, capitales de riesgo, estarán creando una mala imagen, claro, de España, los que han invertido dinero. El problema que estamos teniendo es un problema que nacional. ya no les salen las cuentas, esto porque no es han un cambiado problema, las reglas. Esto, Eduardo, no es un problema de los inversores en energías renovables ni de las grandes empresas del sector, es un problema nacional, es un problema que está afectando a la credibilidad del país, puesto que es un problema de seguridad jurídica que directamente pues nos estamos cargando. No se puede dar una palabra y después cambiar las normas de juego a mitad de partido, porque esto lo que hace es que los inversores extranjeros se retraigan, y de hecho tengo una noticia de ayer mismo que dice que Bruselas amonesta a España por adoptar recortes retroactivos en las energías renovables. No sé si compartís sobre todo esa imagen que se está dando y que puede dar que pensar la próxima vez que se invierta aquí en España, sí, sobre todo a largo plazo, sobre todo los que son inversiones a largo plazo. Sin duda, yo creo que la situación de inseguridad jurídica que ahora mismo se ha creado, porque, como decía Alberto, efectivamente todavía no se ha publicado la nueva reforma, pero no olvidemos que el día que se publique va a tener efectos desde el día 1 de julio de 2013, es decir, claro, estamos hablando de una reforma que no se ha publicado, pero cuyos efectos se van a retrotraer hasta hace casi un año. Es decir, yo creo que es un absoluto dislate lo que está pasando con esta reforma. Las empresas no hemos podido Claro, son liquidaciones a cuenta lo que están cobrando ahora mismo. Luego, cuando ya se publiquen, pues habrá que hacer cuentas y ver si le tenemos que devolver, si nos tienen que pagar. Es decir, yo creo que es una situación, e indudablemente es una situación que afecta directamente a los grandes fondos, a los grandes inversores internacionales, pues esta situación de inseguridad en la que nos encontramos. Porque, por otro lado, y a mí me parece importante, hay un compromiso, hay un plan de energías renovables al 2020, hay unas obligaciones con Europa, que efectivamente ya ha amonestado a España porque no está cumpliendo con esos compromisos. Y yo creo que eso a la credibilidad del país y lo peor, preocupa. Fernando, no es que haya amonestado Europa. Lo peor viene por las demandas que tenemos en los arbitrajes internacionales. A día de hoy España tiene abiertos 8 arbitrajes internacionales contra las reformas y las modificaciones con carácter retroactivo de las distintas reformas energéticas. 8. Kazajistán tiene 4. Eugenio, cuando se ha hablado de los perjudicados, ¿no? Se han perjudicado los fondos, las empresas. Esta circunstancia a quien perjudica es al país, es la que nos perjudica a todos. España, entiendo, en estos momentos el principal problema que tenía desde el punto de vista económico
y la prima de riesgo es un ejemplo de ello, es un problema de confianza y de credibilidad. Y al final, si tú no generas confianza, tu deuda es más cara. El diferencial, ahora ya parece que las cosas están un poco más relajadas, pero el diferencial de España con Grecia, por no hablar de nosotros, era que me fío más de Alemania que de Grecia. Al final es una cuestión de confianza en el cumplimiento de determinados compromisos y determinadas obligaciones. En el caso de la deuda, de que voy a devolver mi deuda. Y de ahí hay gente de la que me fío menos, y como me fío menos, al final todo es muchísimo más caro. La pérdida de confianza en un país es malo, pues entiendo que en primer lugar para el que invirtió, pero a mí me parece mucho más trascendente, porque al fin y al cabo, bueno, pues son cosas que le afectarán a quien le afecten, pero hablando en general y de cara al público, el principal problema es que eso afecta a la confianza en un país. Y lo que pierde España de inversiones, de riesgo país, etcétera, etcétera, entiendo que es muchísimo más de los supuestos ahorros que pudieran producirse en el sistema energético derivado de este tipo de medidas. Al final estás trasladando determinadas cuestiones que eso se van a traducir en pérdidas de inversión, en pérdidas de generación de... Y eso es mucho más caro que los ajustes que se han hecho, entiendo. El informe elaborado por Bruselas hace hincapié precisamente en lo que está diciendo él, en que todos esos costes que van a venir después derivados de la compensación de esos fondos, que en un porcentaje altísimo van a conseguir que se les reconozca ese daño. Las posibles multas que la Unión Europea va a poner, puesto que ya ha advertido a España, igual que a otros países, no solamente España, que no van a alcanzar el objetivo del 20% de consumo cubierto por energías renovables para el año 2020. Son multas. Todo eso son multas porque ese informe tiene carácter vinculante para los socios. Y eso tiene unas sanciones, y no son sanciones baladís, no estamos hablando de poco dinero. ¿En qué porcentaje estamos ahora mismo? 15%, me parece. Es el porcentaje de energía primaria, es un poco también para que se entienda. En el desarrollo de las energías renovables ha tenido una penetración grande en generación de energía eléctrica, pero el objetivo del 20% del 20-20-20, el 20% de generación de energía es de energía primaria, en el que se considera no solo la generación de energía eléctrica, reducción de emisiones de CO2, sino también la generación, pues entendernos las gasolinas y las calefacciones. Que esos son los dos sectores que no han, así como el sector eléctrico ha hecho un gran esfuerzo en estos años por reducir sus emisiones de CO2, derivado fundamentalmente del desarrollo que han tenido las energías renovables para cumplir un compromiso que, como tú apuntas, es un compromiso con Bruselas, tan compromiso como el del cumplimiento del déficit, y con consecuencias económicas tan sancionadoras como el cumplimiento del déficit, que esto no es un objetivo, es un compromiso. El resto no lo han cumplido, y España está en estos momentos, íbamos muy bien, pero nos hemos parado, y Bruselas ahora tiene una seria preocupación de que este parón que se ha producido como consecuencia de estas cosas que estamos comentando, el año 2020, que en materia energética está a la vuelta de la esquina, porque las decisiones son a largo plazo y los desarrollos tal, pues eso es posible que no lleguemos. Bueno, eso es Europa. Aquí también en España, lo veíamos en el vídeo, Extremadura lo ha llevado al Constitucional. Decíamos que no sabíamos qué va a pasar. Algunas comunidades como Castilla y León en principio no lo van a recurrir. Un recurso de constitucional por el recorte retroactivo. ¿Qué creéis que va a pasar? Porque a lo mejor el propio Constitucional es el primero que lo echa para atrás. El ejemplo es esta mesa. O sea, esto está tan mal hecho que, representando sectores totalmente distintos, complementarios, parece que estamos todos de acuerdo. Yo quería incidir un segundo en lo que ha dicho Eugenio, porque también hemos comentado que es crítico. Primero, la inseguridad jurídica. Y la inseguridad jurídica, al Tribunal Constitucional podemos presentar todos los recursos que queramos, pero las multas de Bruselas pueden ser tremendas. ¿Por qué? Porque hay una directiva europea, por ejemplo, de eficiencia energética en edificios. Esa directiva europea de eficiencia energética en edificios de obligado cumplimiento. Y desde el propio Ministerio de Fomento se estaba haciendo un esfuerzo realmente importante. Eso podría conllevar valor 4.000 millones de euros, ni más ni menos, para que pensemos en ingresos, de ayuda directa desde Europa a España para implementar este tipo de soluciones. Es más, ahora mismo el Horizonte 2020 a nivel de proyectos de más y desarrollo de
de edificios singulares, eficiencia energética en edificios, conlleva irremediablemente la introducción de energías renovables in situ. O sea, las medidas pasivas no alcanzan, pues hay que irnos a energías renovables in situ. En este sentido, ya no estamos hablando del pasado de las primas y de los problemas de las primas que conllevan a nivel de seguridad jurídico y los arbitrajes que España se va a enfrentar seguro, sin un género de dudas. Es más, ¿qué pasa a partir de ahora? ¿En qué escenario nos vamos a ver dentro del sector de las energías renovables? Porque ahora mismo, con el nuevo borrador de autoconsumo, que entrará así en vigor, lo que nos vamos a encontrar es que no va a ser posible poner ninguna medida de eficiencia energética in situ de generación. Es decir, olvídate de fotovoltaica, olvídate de biomasa, olvídate de microturbina, olvídate todo aquello que signifique una potencia instalada de más de 100 kilovatios, lo cual deja la energía renovable al residencial. Justo se pasa, para explicarlo, de recibir un dinero a tener que pagar una tasa, ¿no? Efectivamente, no es ya solo tener una tasa, es la imposibilidad de que si tú tienes una potencia contratada superior a 100 kilovatios puedes hacer ninguna actuación. No puedes hacer una actuación en un hotel, no puedes hacer una actuación en ningún hospital, no puedes hacer una actuación en un edificio de oficinas y no puedes hacer ninguna actuación en un edificio multiresidencial. Es decir, al final el autoconsumo se limita a residencial puro y duro. Es una pena. Y viene asociado por lo que ha dicho Fernando de manera clara. Fernando ha dicho, mientras tengamos los consumos que tenemos ahora mismo en este tipo de crisis, la solución ha sido fácil. Penalicemos la generación in situ, porque si no, los grandes productores, después de lo que le estamos penalizando con la reforma, pues estamos... Yo quería añadir uno más, si son las centrales de cogeneración, que también se han visto afectadas. No sé si... Y yo creo que con la cogeneración, algo más que lo que es solamente el sector energético. O sea, yo creo que esta reforma afecta directamente a lo que es todo el sector industrial. O sea, el sector renovable, una de las características fundamentales que tiene, tanto la fotovoltaica como la eólica, como la generación, es precisamente toda la industria auxiliar que conlleva, todas las fábricas, y que evidentemente un parón de este tipo en las instalaciones va a suponer, y de hecho está suponiendo, pues el cierre de muchas fábricas dedicadas a la fabricación de elementos para los aerogeneradores o para las calderas. Es decir, yo creo que ahí se va a notar mucho. Y el otro factor, indudablemente, es la cogeneración, que va a llevar pues a determinadas empresas que la utilizan en sus procesos productivos pues a una situación bastante compleja. Los ejemplos, Europac, el grupo Europac ha decidido no invertir 160 millones de euros en inversión. Claro, yo decía, nosotros nos dedicamos a generar paquetes y cartones, no a generar energía, pero si hay una pérdida de esa rentabilidad en un 9%, no nos interesa hacer las inversiones. Ceranor, en Valencia, Don Juan, en León, también están... Vale más cerrar el negocio que seguir con este ritmo. Todas las grandes empresas consumidoras de energía, es decir, cementeras, todos los grandes consumidores de energía, lógicamente, les interesa tener un sistema de cogeneración precisamente para reducir sus costes, que en ciertos momentos pues lo utilizan para el proceso productivo y luego tenían la ventaja de poder vender parcialmente esa energía. Si encima esas inversiones, que además son un esfuerzo brutal, porque aunque tengan un retorno grande, son inversiones que a lo mejor en algunos casos alguna gran empresa de Castilla y León llega a invertir en sistemas de congelación 16 millones de euros, pues hombre, se plantea hacer ese tipo de inversiones con toda la ayuda que lleva a las empresas auxiliares. O sea que cuando una persona plantea un sistema de congelación, está el tío que pone todas las tuberías, el tío que diseña, ingeniería, etcétera. Es que volvemos a lo mismo, que esto no es un problema de hoy, esto es un problema que llevamos arrastrando desde que yo era un niño, desde el año 80. Falta de política energética a largo plazista. Tenemos que ir avanzando y me gustaría saber de las renovables, ¿quiénes están saliendo más perjudicadas? ¿Fotovoltaicas, eólicas? ¿Se puede hablar? Porque ahí se hablaban de unos márgenes, es verdad que se hace la media y que luego no es justo hacer la media. Porque el afectado ya no solo es el país, el sector energético en general, es decir, aquí, y bueno, pues los contertulios tenemos en común nuestra relación con las energías renovables, pero esta reforma energética afecta a todo el mundo. La seguridad jurídica es para todo el mundo. Ya antes hablábamos del país, pero para el sector energético en su conjunto. Es decir, algunas de las medidas que se han apuntado antes, los impuestos y demás, son medidas que afectan al sector energético en su conjunto. Y la pérdida de crédito y de seguridad jurídica es para todos. El sector energético es un sector regulado, en el que el Gobierno, el Estado, el Boletín Oficial del Estado, define desde la A a la Z todo lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, cómo hacerlo, cómo se vende, y eso nos afecta a todos. A las renovables, que somos de alguna manera la parte más visible,
Pero yo creo que el sector energético, la generación convencional, la generación ordinaria, yo entiendo que también tiene o debería estar preocupada por esta pérdida de crédito del boletín oficial del Estado, que eso es muy preocupante y les afecta a todos, también a ellos. A mí me queda claro que el problema es un problema del sector eléctrico, no es un problema de las renovables, es un problema de todo el sector eléctrico. Estamos hablando de que a día de hoy estamos con consumos del año 2005, hay una crisis. Y comentabas antes, si no hubiese la crisis, ¿se había hecho la reforma? Sí, lo que ocurre es que la crisis y en concreto, el concepto del déficit tarifario está sirviendo como coartada para realizar muchas de los recortes que se están llevando. Decías, ¿quién es el más afectado? Ahora mismo estamos siendo afectados todos. Desgraciadamente nosotros como fotovoltaicos nos podemos colgar la medalla de ser los decanos de los recortes, ya que llevamos sufriendo recortes, como antes decía, desde el año 2010. Y ahora nos encontramos pues eso, con que las eólicas que se construyeron antes de 2005 dejan de percibir prima, lo cual es es un recorte retroactivo exactamente igual que el nuestro. Sin pagar todavía, ¿no? Estarán sin pagar. Es que estamos amortizando. Vamos a ver, la situación en estos momentos, yo no sé si es ayer o antes de ayer, el 31 de marzo, se cerraban las cuentas de las sociedades, ¿no? Yo no sé cómo se habrán cerrado al final, pero se están cerrando las cuentas sin saber. Como apuntaba antes Fernando, vivimos en la provisionalidad desde el mes de julio del año pasado. En estos momentos las empresas no saben, cuando tienen que cerrar sus balances, que tiene que figurar el concepto de ingresos. Eso tiene unas trascendencias en cuanto a auditorías, préstamos y demás, tremenda. Y todo eso porque desde el mes de junio hasta ahora el Ministerio de Industria y el señor Nadal ha sido incapaz de sacar adelante, y ya van para casi un año, una orden que fije los ingresos. Hasta ese punto estamos. Es decir, en estos momentos llevamos 9 meses de provisionalidad en el que no se están generando ingresos o los ingresos se están pagando con retrasos. Claro, aquí hay que atender las obligaciones de los vencimientos de los préstamos, hay que cerrar cuentas, hay que auditarlas. En fin, es muy evidente que las cosas se pueden hacer mucho mejor. Nos tenemos que ir a publicidad, pero ahora ya que has hablado del sector financiero, ¿los bancos están teniendo en cuenta que ha habido un cambio de reglamentación y que al menos los pequeños productores de energía no van a poder afrontar los pagos como estaban previstos porque no van a recibir el dinero que pensaban que iban a recibir? Digamos que los bancos conocen esa situación y los bancos, por lo que conocemos o por lo que nosotros sabemos, tienen esa orden de facilitar la refinanciación. Pero lo que también está claro es que esa facilitación de la refinanciación no va a mantener las condiciones con las que se hicieron los préstamos, con las que se contratamos. Recordemos que según el propio IDAE, esas inversiones se hicieron con un apalancamiento del 80%, y lo decía la publicidad del IDAE. Entonces, a día de hoy, las inversiones de los pequeños inversores en fotovoltaica están muy comprometidas, y por las propias garantías que nosotros pusimos, que son nuestras viviendas, nuestros locales, nuestros negocios, etcétera, etcétera, para conseguir esos créditos. Confiemos que la banca haya aprendido de la crisis y de su experiencia en el sector inmobiliario. Sí, pues están como para dar dinero ahora, que no sueltan. No, lo que deben de estar es para tener la flexibilidad suficiente en la refinanciación para no provocar una cascada de ruptura o de crisis en empresas que con una flexibilidad o una renegociación en las condiciones lo evitarían. Al final, ¿qué queremos llegar? ¿A un segundo banco malo, en este caso de instalaciones energéticas, y a explotarlo? Se ha sugerido, de hecho. ¿Se ha sugerido? Se llegó a hablar de un banco malo. Alberto Nadal dijo que en el caso de que no se pudiesen refinanciar las instalaciones, y en concreto hablaba de las pequeñas instalaciones, podría recogerlas el banco malo. Montoro salió corriendo a decir que no. No, ya lo dijo Montoro. Vamos a hacer una breve pausa y finalizamos para ver la situación de lo que puede pasar con el sector energético, sobre todo con las renovables, a partir de ahora.
Saludos de nuevo, seguimos analizando el sector energético, los cambios que ha hecho el Gobierno central y que han dejado con el paso cambiado a todos los que han apostado por las energías renovables. Un rosario de decretos retroactivos han modificado las rentabilidades pactadas. En nuestra página web, www.rtvcil, hemos preguntado si creen que el Gobierno central ha contado precisamente con los productores de energías renovables para hacer esa reforma energética. El 67% considera que no se ha contado con ellos. Normalmente cuando se hace con Real Decreto no se cuenta con casi nadie. Con las grandes empresas, las grandes compañías, con Iberdrola, se ha contado para explicarles lo que se preveía si continuaban adelante y que puede hacer saltar el sector eléctrico. Hasta donde yo sé, no. No sé, luego ya en Iberdrola si se habrán mantenido otros contactos. Hasta donde yo sé, no se ha contado con las compañías. Esto, quiero decir, es un problema porque ¿cuál puede ser la situación a partir de ahora? ¿Qué es lo que puede pasar con estas aprobaciones, con el carácter retroactivo, con los pagos que hay que hacer? ¿Qué es lo que pensáis que puede pasar a corto plazo? En el sector fotovoltaico tenemos claro lo que va a pasar porque ya ha pasado, ya lleva y viene pasando desde hace años, pero al ser un recorte tan sumamente abrupto y tan sumamente grande en este caso y un cambio total de la normativa con la que se hicieron las inversiones, sabemos que lo que va a pasar ahora mismo va a ser una peregrinación de todos los afectados a sus entidades bancarias para tratar de renegociar esos préstamos y salvar las garantías. Pero claro, no olvidemos de lo que hemos estado hablando aquí, de esa seguridad jurídica, de esa merma de la confianza del país en el exterior, porque hablábamos antes sobre que no alcanzamos los mínimos del 20%, que estamos en un 15%, que nos quedan muy poquitos años y que hay que conseguir ese 20%. Y es como un tren que hemos parado y que nos va a costar muchísimo, muchísimo volver otra vez a arrancar. Desde APECIL veíamos en el vídeo del inicio que decías, es que esto lo hacen porque, claro, no nos pueden deslocalizar, si no, no hubieran hecho esto. Tengo la absoluta certeza, o sea, que estas instrucciones, estas normas que criticamos, creo que con razón vienen del mismo ministerio que a otros sectores industriales, desde luego no trata como está tratando al sector de las renovables. Voy a poner un ejemplo claro, que yo creo que todo el mundo entenderá. Si al sector del automóvil, con la presencia y el reconocimiento que tiene nuestra comunidad, se le estuviesen aplicando medidas que sintiese tan agresivas para su actuación como para su desarrollo, para su línea de negocio, como está teniendo el sector energético nacional, ¿alguien sensatamente se representa que queda una fábrica de automóviles en España? Evidentemente no, lo que recibe el sector del automóvil son ayudas, apoyos, abrazos, y está muy bien que sea así, ¿Cuál es el activo del sector del automóvil? Que es un sector muy importante, pero el sector energético no lo es menos. La trascendencia es un sector que genera riqueza, puestos de trabajo, pero el sector energético no menos, no invierte menos. En Castilla y León, solamente en energía eólica, en estos años, la inversión directa ha superado los 8.000 millones de euros. Los 8.000 millones de euros solamente en energía eólica en Castilla y León. Inversión directa. Luego está, no es una cuestión menor. Dudo que haya otros sectores, y no se trata de ver quién es el más importante, ¿no?, que hayan hecho este nivel inversor en nuestra comunidad. ¿Por qué soportamos esto y otras muchas cosas, como por ejemplo la ecotasa regional, que venimos padeciendo injustamente por parte de la Administración regional? Pues porque somos esencialmente no deslocalizables. Si pudiésemos irnos, ya sé que es una ficción, con los molinos a otro sitio, como en alguna ocasión nos han preguntado, seguro que no recibíamos este tipo de trato por parte de las administraciones. Eso, vamos. Sí, ahí hay un tema muy importante. Estamos hablando de la... Tenemos que ir cerrando ya, sí, para concluir. Un solo comentario. Estamos hablando continuamente de la reducción de las primas, de la retribución, cómo va bajando, pero hay un factor muy importante y es el incremento de los impuestos a los que se está sometiendo. Es decir, aparte de estos impuestos territoriales que se han impuesto a la eólica en varias comunidades autónomas, pues en febrero del año pasado se impuso un 7% más a la producción eléctrica. Es decir,
esta disminución de los ingresos va unida a un incremento de los costes, y realmente la situación en la que ha quedado, o la que previsiblemente vaya a quedar, de aprobarse la reforma tal y como está prevista el sector de las energías renovables, pues será una situación bastante complicada. Por cerrar. Sí, yo quiero hacer una reflexión. O sea, a mí me preocupa fundamentalmente el futuro. O sea, ahora mismo el recorte de primas es un daño que se ha hecho a unos inversores terrible y que va a tener consecuencias. Y las consecuencias van a ser arbitrajes y realmente vamos a enfrentar un problema de seguridad jurídica grave. Pero yo quiero seguir pensando en el futuro. Resulta que ahora las renovables, que somos completamente competitivas con otras formas de energía, donde ahora, por ejemplo, es obvio que la energía fotovoltaica es altamente atractiva y competitiva, generación in situ, integrada en un edificio. Resulta que Onyx podemos hacer un proyecto de rehabilitación integral de un hotel en México, llegar, integrarlo, quedar fenomenal, tener una rentabilidad atractiva para el señor que ha reformado su hotel, y esa actuación no la vamos a poder tener en España. Nosotros no queremos incentivos, nosotros no queremos ningún tipo de ayuda, nosotros queremos simplemente poder competir en igualdad de condiciones. Y esa oportunidad con el decreto de autoconsumo se nos quita. Cualquier potencia contratada superior a 100 kilovatios no puede instalar fuentes de energía renovables. Eso es gravísimo y eso afecta directamente a las directrices europeas de obligado cumplimiento. Nos tenemos que ir. Es así. Muchísimas gracias a los cuatro. Nos ha acabado el tiempo. Quedan muchas preguntas en el tintero. Creo que el 21 de junio hay una manifestación prevista en Madrid. El 21 de junio todos los productores fotovoltaicos estamos haciendo un llamamiento a las puertas del Ministerio de Industria para que se nos escuche de una vez y que se nos vea poner la cara, porque sobre todo muchos de los productores ya no aguantan más y necesitan al menos el recurso a la pataleta y dar esa imagen. Castilla y León Televisión estará pendiente también de esa manifestación y de esas quejas. Gracias a los cuatro por estar esta noche aquí. Nosotros nos tenemos que ir, ya volvemos el próximo miércoles. Descansen, pasen una buena semana.